Bueno, muchachos, entonces seguimos con esto. Resulta que a la hora de ustedes representar los datos en el computador, los números, se van a introducir errores de redondeo, es decir, errores que tienen que ver con la representación de los datos dentro del computador. Como lo expliqué la clase pasada, no hay problema con los enteros, pero sí hay problema con los flotantes. Igual aquí vamos a introducir algunas representaciones. Entonces, ustedes ya recuerdan la conversión de binario a decimal, ¿no? B de decimal a binario. Eso no hay mayor problema, usted va dividiendo entre 2 y va tomando los restos y luego lo toma al revés y ya. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una forma de representarlo en formato binario. Bueno, otro ejemplo acá de formato binario. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos bits son necesarios para representar el número binario, este número binario? ¿Cuántos bits son necesarios? Qué horrible. ¿Cuántos bits son necesarios para representar este número? Voy a tratar de no moverme. 8, ¿no? 8 bits, ¿sí? Por ahora no hemos visto nada extraño. Ahora bien, ¿cómo se representa este número binario en un computador de 16 bits? ¿Qué hacemos? Le agregamos ceros al principio y ya, ¿sí? Entonces, como son 8, agregamos 8 ceros. 101, 01, 101. ¿Sí lo ven? Eso se representa en un computador de 16 bits. Hasta ahora no hemos visto nada extraño, ¿sí? Sí, es porque le presiona. Entonces, muchachos, existe una representación ahora vamos a considerar el signo, ¿sí? Entonces, en la representación de signo magnitud se utiliza el primer bit para representar el signo. Si el bit del primer bit es 0, como en este caso, ¿cierto? Es positivo, en otro caso es negativo. No voy a quedarme mucho tiempo en esto porque ustedes lo vieron. Esto realmente está hecho para los que no han visto esto. ¿Y cuál es el mayor número que se puede representar con 16 bits? Pues 0 y el resto 1. ¿Cuánto sería? 2 a la 15 menos 1, ¿cierto? No hemos visto nada extraño. Eso lo vieron ustedes en Arqui. Y ahora bien, ¿cuál es el mayor número negativo que se puede representar? Resulta que existen dos representaciones del 0, ¿cierto? Existe una representación del 0 todos ceros, que es un 0 positivo. Y también existe una representación del 0 que sería como un 0 negativo. Pero un 0 negativo no tiene sentido. Entonces, en la convención, ¿qué se hace? Es el mayor número negativo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las operaciones que ustedes realizan? Aquí viene a lo que querían llegar con estas diapositivas. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer una operación con ese menos 2 a la 15? ¿Será que la puedo hacer directamente sin problema? Por ejemplo, sumarle algún valor. ¿O qué pasaría? Ahí ya tengo que considerar el caso, ¿cierto? O sea, ya no es, digamos, que yo pueda operar vía bit, ¿cierto? Sino que a lo que vienen con esto es que en la representación existir representaciones especiales que requieren un tratamiento especial, ¿sí? Entonces eso puede dar al lugar que se introduzcan errores en las operaciones. Eso es lo que querían venir con esto. Bien, muchachos, ¿qué pasa si yo intento representar un número más grande de lo que puede representar esto? ¿Qué va a pasar? Overflow. Y eso también se considera un error de redondeo, porque es un error de la representación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a intentar sumarle 1 al mayor número, ¿para dónde se me va? Para el negativo, ¿cierto? Entonces son cosas que ustedes deben tener presentes a la hora de operar, al realizar operaciones con distintos tipos de datos. Este es un ejemplo con 16 bits. Bien. Ahora, muchachos, eso es representación entera. Como les mencioné, aquí no hay mayor problema siempre y cuando usted esté dentro de los rangos de operación. O sea, siempre y cuando no tenga overflows. Pero ¿qué pasa con la representación de punto flotante? ¿Sí? Para la representación de punto flotante vamos a utilizar la siguiente nomenclatura, ¿sí? Vamos a utilizar una representación para quién. Para el signo vamos a tener un número que se va a llamar mantisa. Vamos a manejar una base y un exponente. La notación científica entra perfectamente aquí. Por ejemplo, menos
7.53 por 10 a la 4. Ahí ustedes lo tienen. Esa es una representación de punto flotante. Porque estoy representando, bueno, que realmente, porque puedo representar, mami, coloquémoslo más chico, más bien a la menos 2. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque puedo representar cantidades que no son enteros, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo hacer. Y en este caso ustedes van a observar pues que este número de aquí se va a conocer como mantisa. Esta es la base de trabajo y ese es el exponente, ¿vale? Esta es la notación científica, de hecho. Entonces, por ejemplo, este número de acá se va a normalizar pues de esa manera, ¿cierto? O sea, la idea es eliminar los ceros. ¿Por qué eliminar los ceros a la izquierda, ¿cierto? Perdón, ceros a la izquierda, porque tratamos de eliminar ceros a la izquierda. ¿Son significativos? No son significativos para este número, ¿cierto? Realmente lo que me interesa de ese número es el 5678, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo representar? Pues de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Evitamos el almacenamiento de cosas no necesarias, que son los ceros no significativos, o sea, que no tienen algún significado en la medición que estamos haciendo, ¿sí? Bien, pero aquí, ya cuando trabajamos de esta manera, bueno, ¿cómo expresaríamos de forma normalizada este caso? Queramos a correr los ceros, ¿cierto? Es que el problema es que está muy sensible eso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces esto sería 3.95 por 10 elevado a la menos 14, ¿cierto? Entonces, ¿qué evitamos con eso? Pues almacenar todos esos ceros que no tienen ningún significado, ¿sí? Bien, hasta ahora no hemos dicho nada extraño, ustedes conocen esto, ¿ok? Ahora bien, entonces vamos a pensar ahora, bueno, ¿cómo podemos manejar este tipo de datos que ya nos permiten representar números en punto flotante? ¿Sí? O sea, números decimales, reales. Entonces, suponga que existe un computador que opera en base 10, lo que aún no existe, y puede representar cantidades con 5 dígitos, ¿cierto? O sea, ¿cuántas cifras significativas hay? 5. Ahí lo están diciendo, ¿sí? O sea, máximo yo siempre voy a tener máximo 5 dígitos, ¿sí? Entonces, se emplea un dígito para el signo, 2 para la mantisa, perdón, son 2, si tienen razón. Porque la mantisa es la parte significativa, ¿sí me siguen allí? Y 2 para la mantisa, 1 para el signo del exponente y otro para el exponente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor positivo más grande que puede representar? Si estamos en base 10, seguimos en base 10. Vamos a ver, tenemos un dígito para el signo, ¿cierto? Entonces, ¿va a ser más o menos? Luego, ¿qué tenemos? 2 dígitos para la mantisa, que pues el máximo es 99. Y tenemos uno para el signo del exponente y otro para el exponente. Ahí estamos. Entonces, tenemos uno para el signo, que es el más o menos. Tenemos el 99, que es la mantisa. 10 es la base. Y tenemos uno para el signo del exponente y otro para el exponente. Entonces, ¿cuál sería? 99 por 10 a la 9. ¿Cuánto da eso? Pues sería un 99 seguido de 9 ceros. Exactamente. Bien, muchachos, ¿cuál es el valor positivo más pequeño que se puede representar? Un valor positivo. Entonces, valor positivo, tenemos el bit del signo. ¿Cuál es el más pequeño que podemos representar? Sería 0,0, ¿cierto? Por 10 elevado. De hecho sería el 0, ¿no? Pero pongamos un valor positivo distinto que 0. 0,1 por 10 elevado a la ¿qué? A la menos 9, ¿sí?
El valor positivo más pequeño, o sea que no sea 0. ¿Sí? ¿Qué ventajas trae el sistema aumentar un dígito a la mantisa? ¿Qué pasa si le aumento un dígito a la mantisa? Puedo representar más números. ¿Por qué? Yo aquí solo puedo representar números que máximo tengan 2 cifras significativas. ¿Ello qué significa? Que yo puedo representar los números desde el 0 hasta el 100 sin ningún problema. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? No, no hay desbordamiento. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo representar 101 con esta representación? ¿Por qué no? Porque hay 2 para representar cifras significativas. 101 necesita 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo el más siguiente que puedo representar es 110. El siguiente sería 120. ¿Sí? ¿Por qué no puedo representar 111, ni 112, ni 113? Porque necesito 3 dígitos significativos. ¿Sí? Recuerden que la idea de esta representación es quitar los ceros a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo intento con esta representación el 111, voy a necesitar 3 bits para voy a necesitar 3 dígitos para la mantisa. Y eso, de acuerdo a la regla que yo tengo, no puedo. Ahora bien, si yo le aumento un dígito a la mantisa, ¿qué pasa? Ya lo puedo representar. Pero, ¿dónde empezaría yo a tener problemas? No, haga de cuenta que no hay problema, que lo aumentamos un dígito y ya 5, sino 6. ¿Qué pasa allí, muchachos? ¿Tendría problemas en representar algunos números o ya todo solucionado? Pues cuando ya estoy en 4, en 1000, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo representar 1010, pero no puedo representar 1001. ¿Por qué no puedo representar 1001? Eso en 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo únicamente puedo representar 1000, 1010, 1020, 1030. ¿Por qué? Porque aquí, 1010, 1020, ¿qué pasa? Yo elimino este 0 de acá y tengo 3 cifras significativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta representación basada para punto flotante? ¿Qué problema le están viendo? Hay un límite de representación, es decir, hay cantidades que yo no puedo representar dado que estoy condenado, o sea, por así decirlo, dado que estoy amarrado a una mantisa. La mantisa es la que me dice a mí cuál es el número de dígitos significativos. Y eso es lo que va a venir ahora con la representación IEEE 754. Y por eso es que yo en IPOC, a los que vieron conmigo, les peleaba mucho que no usaran floats. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que ustedes ven ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 bits significativos, ¿cierto? Pues está bien, la mantisa es de 3 bits, de 3 dígitos, pero ¿qué pasa cuando ya tengo representar cantidades más grandes? Va empezándose a espaciar, ¿sí? O sea, ya por ejemplo el 1001 ya no lo puedo representar, puedo decir que es 1000, ¿sí? Ya no puedo representar 1008, ¿sí? Porque a la hora de hacer el proceso, ¿qué pasa con el 8? O con el 1. ¿Qué pasa con este dígito de aquí? Cuando yo hago la representación. Se corta, exactamente, no lo puede representar, correcto, muchachos. Bueno, aquí está, ¿cierto? Aquí está básicamente. Bien, al aumentar la mantisa, aumenta la precisión y al aumentar el exponente, aumenta el rango, ¿cierto? Eso es lo que están explicando acá. Bien, muchachos, ¿cuál es el error de redondeo o error relativo al expresar el número 03125 en el sistema de representación? Entonces, ¿cuál es el sistema de representación? Entonces tenemos el primer dígito es para el signo, el segundo dígito, 2 dígitos de mantisa, base 10, un dígito para el signo y el exponente. Manos a la obra, muchachones. Entonces ustedes me van a decir cuál es el error relativo allí.